Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy aquí junto a una gran invitada, junto a Nila Velázquez. Nila, bienvenida. Gracias, Cecilia. Es para mí un enorme placer entrevistarte, charlar contigo. Nila viene del mundo de la educación, del mundo de la comunicación, del mundo del periodismo. Ella ejerció el periodismo en varios medios de comunicación, fue directora de noticias de Coavisa, vicerrectora académica de la Universidad Católica de Guayaquil en 2 periodos, dirigió la Fundación El Universo por 18 años, diario en donde ahora es editora general. También trabajó en proyectos con Esquel como Yo Tengo Poder. Estas son algunas de los datos, hay muchos más que yo seguiré compartiendo con Nila. Así que me gustaría empezar diciéndote, Nila, dado que tú has tenido experiencia en la televisión y también en el periódico, ¿cuál de los dos medios de comunicación prefieres? Bueno, primero, yo no fui directora de noticias de Coavisa. Yo era directora de noticias del fin de semana. Yo dirigía el informativo de fin de semana. Y luego hice una de las cosas que más me gustó hacer, usé documentales en Coavisa, se llamaba Enfoque el programa y esa fue para mí una experiencia maravillosa, maravillosa. Porque para hacer documentales tienes que hablar con la gente, meterte en el problema, meterte en el lugar, investigar, es realmente extraordinario. Entonces, has hecho esta precisión respecto de tu trabajo en la televisión y vuelvo con mi pregunta. ¿Te interesa más o te gusta más el trabajo en un periódico o te parece que, digamos, si tuvieras que elegir entre la televisión y el periódico? Uy, qué difícil. No, yo creo que ya me quedaría en el periódico. Creo que ya me quedaría en el periódico porque me ha tocado un momento en que el periódico comienza también a ser audiovisual, porque todo el asunto de digital ya te permite tener videos, tener sonido, o sea, es ahora como un conjunto de de varias expresiones al servicio del periodismo, varias formas de expresión, ¿no? ¿Y Y eso es muy interesante. cómo ves eso, Nila? Porque fíjate, me parece que vivimos en un mundo en el que se da prioridad, no sé si casi absoluta, a la imagen. Y nuestros jóvenes son jóvenes del videoclip, de al mismo tiempo leer, al mismo tiempo mirar, al mismo tiempo escuchar. A veces es una saturación de los sentidos. Sí, yo creo que sí es una saturación de los sentidos. Ahora, yo creo que, por ejemplo, los jóvenes no leen. Creo que es una generalización, porque hay jóvenes que sí leen, leen muy bien y buscan con empeño qué leer. Cuando yo trabajé en la Fundación El Universo, tuvimos un programa que se llamaba Lectura, Segunda Leída. Entonces, le pedíamos a la gente, si usted tiene libros en buen estado, ya no sabe qué hacer con ellos, dónelos. Entonces nos regalaban los libros y nosotros íbamos al Parque Lineal, frente a la Universidad Católica, que era como un sitio estratégico porque quedaba cerca de la Católica, cerca de la Universidad de Guayaquil, cerca de la Universidad Casa Grande. Y todo el mundo me dijo, Nila, pero tú estás loca, ¿quién va a ir al Parque Lineal a buscar libros? Y resulta que sí, fueron Digo, personas. bueno, veamos. Entonces fuimos, nuestra idea era abrir a las 10 de la mañana y estábamos muy así preocupaditas, llevamos en cajones los libros, pusimos una mesita con un mantelito y para tener los libros. Y para nuestra sorpresa, cuando nosotros llegamos, había unos chicos sentados en la escalinata, esperando a ver quién les decía a qué horas comenzaba. Y entonces cuando vieron que estábamos abriendo los cajones para sacar los libros, digo, ¿podemos ayudarles? Sí, claro. Mira, ayudarles. Se sentaban en el suelo a hojear los libros y se quedaban leyendo. Y yo tengo tan presente un chico que gritaba, miren lo que encontré, miren lo que encontré.
Y los demás, ¿qué encontraste? La República de Platón, óyeme. Y yo me acerqué y le digo, ¿qué estudias? Yo pensé que me iba a decir derecho, filosofía, ingeniería civil. Qué interesante tu anécdota, Nila. Muy Y interesante, ¿no? fíjate tú que llegamos a las 10 de la mañana y cerramos a las 4:30. ¿Sí sabes cuántos libros se fueron en ese periodo? 1.100 libros. Maravilloso. Y muchos se los llevó gente joven, niños que querían, yo quiero, yo quiero. Y felizmente teníamos algunos libros para niños. Y entonces hacíamos, no tan a menudo, pero una vez cada 3 meses, porque era complicado, ¿no? Claro, Había claro. que conseguir los libros, había que clasificar los libros, porque también nos mandaban libros que era imposible llevar, porque era una grosería el estado en que estaban y todo eso. Y siempre tuvimos esa buena acogida, siempre. Los libros no se vendían, pero tampoco se regalaban. Si usted quiere llevarse un libro, me deja una caja de lápices. Como trueque, qué interesante, ¿no? Claro, entonces los lápices nosotros los regalábamos a las escuelas rurales. ¿Qué pasó, Nila? ¿Qué fin tuvo esta Fundación del Universo que, como dice en esta sinopsis, se ocupó de la capacitación No, a mira, muchísimos nosotros tuvimos, profesores, entre otras capacitamos cosas, ¿no? gente por miles. Ujú. No te puedo decir en este momento la cifra porque no la recuerdo exactamente. Capacitábamos periodistas y maestros. Y traíamos mucha gente de afuera, conferencias. Pero cuando vinieron todos estos problemas que todo el mundo conoce, digamos, para el universo era ya muy difícil mantener algunas cosas, incluso mantenerlas en el sentido real de la palabra, ¿no? Y entonces ya llegó un rato que se dijo, bueno, pues qué pena, pero no a más. Se suspende, pero no se liquida. O sea, la fundación sigue inscrita, suspendida y algún día esperamos que pueda volver. Seguramente sí, y ojalá que sí. Nila, tú vienes del mundo de la literatura, del mundo, digamos, de la educación. Fuiste profesora de nivel medio, también profesora de la universidad de literatura. ¿Cómo o paralelamente siempre estuvo el periodismo o primero la No, literatura y después el yo te voy a contar. periodismo? ¿Cómo Yo fue? estudié para profesora de idioma español y literatura. Y en el diario El Telégrafo, que entonces era de la familia Castillo, me llamaron porque ellos querían hacer una página para educación, para que yo me hiciera cargo de eso. Yo fui y trabajé en eso con mucho empeño. Y un día yo estaba tranquilita ahí haciendo mi trabajo y se acercó don José Santiago Castillo, que es uno de mis personajes inolvidables, y me dijo, oye chica, viene Rosario Sansores, la poetisa mexicana, y no veo aquí nadie capaz de ir Creo a que es la entrevistar a Rosario compositora Sansores. de Sombras. Claro, Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras, ¿no? claro. Entonces, ¿quieres ir? Y yo, claro, Claro que esta chica quiere ir. claro. Entonces, bueno, entonces anda, tienes que ir tal día, tal hora ya. Y yo voy allá y créeme que Rosario Sansores era dificilísima de entrevistar, porque todo lo que tú le preguntabas, ella te decía sí, no, quizás. Yo comenzaba a desesperarme, porque yo decía, ¿y ahora cómo voy a hacer yo el trabajo? Y ya en el colmo de la desesperación, ya dije, no le voy a hablar de literatura, le voy a hablar de cualquier cosa. ¿Y sabes lo que se me ocurre? Yo era Audaz. jovencita, yo era una chica, ¿no? ¿Sabe lo que se me ocurre? ¿Y qué piensa usted de la minifalda? Fue Y, sa- perfecto. ¿Y sabes qué? La señora se suelta y comienza a hablar de la minifalda, de las mujeres mexicanas. Entonces, yo ahí me pude enganchar y otra vez diciendo, ¿y usted qué piensa de la participación de las mujeres en la literatura? ¿Publican? No, pues ya. Y fue mi primera lección de periodismo. ¿No? Cuando tú vas a entrevistar a alguien, nunca les hagas de frente las más difíciles, ¿no? Háblale de... Y
Entonces me comencé a interesar. Ya, después otra vez yo iba a hacer algo de mi trabajo, que era de lo de la educación, y me acuerdo así clarito que era porque iba a ser el 15 de noviembre, que fue el famoso 15 De de noviembre, que nos lo recuerda 1922, la la cruce matanza sobre el de los agua y todo. obreros. Y se me ocurrió, ¿cómo habrá estado en el periódico la noticia del 15 de noviembre? Entonces fui al archivo a pedir el periódico del día siguiente. Y entonces yo leía, y tú no sabes la emoción que era leer que te contaran lo que habían estado viendo, lo que pasaba, ¿no? Entonces yo feliz. Ahora, en el archivo había una división, porque había un lugar que decía prohibido el ingreso salvo autorización especial. Entonces ahí no se podía entrar, uno pedía y venía y te lo daba el director y se quedaba ahí hasta que tú terminabas porque tenía que cuidar ya el papel viejo, ¿no? Pero a mí me gustó tanto el archivo que yo después de eso me las arreglaba para meterme en el archivo. Cada vez que iba, y voy a ir un ratito y me entraba. Y un día yo estaba ahí, bien así metida, y estaba leyendo cuando estalló la Revolución Rusa en 17. 1917, te imaginas, ¿no? Yo así, y yo siento que me toman de la oreja. ¿Quién se me toma de la oreja? Y miro, y era don José Santiago Castillo, claro, él era un señor respetable y yo era una chiquitina, ¿no? Entonces me dice, ah, chica, o sea que aquí es que te metes cuando nadie sabe dónde estás. ¿Y yo qué iba a decir? Sí, sí. Dice, pero ¿y por qué? Yo no sé qué le habré dicho, pero lo que yo sé es que eso terminó en que llamó al director del archivo, mira, esta chica puede entrar cuando quiera. Se ve, Nila, que el periodismo es mucha investigación, ¿no? Digamos, el trabajo periodístico tiene que ver con la investigación. Y ahora, Nila, es aparentemente más fácil, aparentemente. ¿Qué opinas tú? ¿Hay más? O sea, digamos, vas a internet, vas a Google, ¿lo tienes todo? ¿Está ahí todo? ¿O es una información que también puede tener trampas? Claro, porque además hay mucha información falsa. Hoy día eso es Así gravísimo. es. Entonces cuando estamos en el periódico y vienen sobre todo los jóvenes, ¿no? Que vienen muy entusiasmados, lo cual es muy bueno. Mire, mire, dice, a ver, y los Así soportes. es. No, pero es que me dijo, no, 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 no. Búscame los soportes. Pero es que no está escrito, ok, búscame por lo menos 3 personas que coincidan en la versión. Entonces ya. Te invito a ver, Nila, un pequeño fragmento. Podemos poner, por favor, el video número 1, que es un fragmento de unas declaraciones tuyas sobre el trabajo del periodista. Buscando el perfil de un comunicador social en general o el perfil de un periodista. El perfil de un comunicador social. Ya. Un comunicador social debe ser una persona, en primer lugar, de mucha cultura general, de un excelente manejo del idioma, de una gran capacidad de atención incluso simultánea a varias cosas a la vez. Y debe también ser un gran observador. Luego hay diferencias, ¿verdad? Porque el comunicador social que se va a dedicar al periodismo requiere además ser una persona con mucha curiosidad, deseo de conocer las cosas y de investigar cómo son las cosas para poderlas transmitir así a la ciudadanía, que es el destinatario de nuestro trabajo. Cuando el comunicador social se va a dedicar a las relaciones públicas, el asunto es totalmente diferente. ¿En qué cambia? El periodista es un buscador obsesivo de la verdad. El relacionista público lo que busca es que la institución para la cual trabaja se relacione bien con el medio o con las instituciones que le interesan.
yo personalmente creo que son dos profesiones absolutamente diferentes y que nunca deben estar mezcladas en la misma unidad académica, ¿no? Pero eso es un criterio personal, porque creo que incluso no solo son distintas, sino que a ratos son antagónicas. Puede ser que a un relacionista público le interese cultivar relaciones para lograr que un producto X sea mejor acogido, mejor introducido en el medio, en el mercado, etc. Y puede ser que al periodista le interese descubrir si ese producto es un producto idóneo para el consumo. Y a lo mejor encuentra que no. ¿Se da cuenta? Sí. Y tiene que ser lo suficientemente libre, independiente, para así decirlo. Entonces son dos quehaceres totalmente distintos, ¿no? El relacionista público es una persona que tiene que buscar buenas relaciones con todos. El periodista ojalá tenga buenas relaciones con todos, pero tiene que estar preparado para saber que muchas veces el resultado de su trabajo no le va a gustar a mucha gente y por lo tanto puede encontrar dificultades de relación en diversos medios oficiales, particulares, comerciales, privados. Entonces son y también requieren características diferentes, porque el periodista necesita ser una persona que tiene un compromiso con la verdad, bueno, con lo que pueda encontrar de la verdad, con lo que descubra honestamente. Tiene que ser una persona de una grandísima honestidad intelectual, capaz de decir, bueno, esto es lo que yo encontré, esto es lo que yo vi, y capaz de no aceptar presiones y de no hacer compromisos. Al revés, a veces el relacionista público tiene que hacer compromisos porque a veces le interesan convenios para posicionar su marca o la institución que representa. O sea, por eso son dos perfiles absolutamente diferentes, ¿no? Y es muy importante que las personas que estudian comunicación social los definan, tengan una definición muy clara de dónde quieren ubicarse profesionalmente, porque los objetivos son distintos, los perfiles son distintos, el ambiente de trabajo es distinto, lo que se espera de ellos es distinto. Entonces, la primera cosa, yo les he dicho ciertas características generales que todo comunicador social debe tener, ¿no? Por ejemplo, un gran manejo del idioma, eso es irrenunciable. El que no maneja bien el idioma español nunca será un buen profesional en el mundo de la comunicación. Y le pueden decir, bueno, pero es que no me interesa tanto el idioma español, ahora todo es audiovisual. Yo quiero trabajar en la televisión, que algunos creen que es lo máximo de la carrera. Quiero trabajar en la televisión, quiero hacer videos, quiero hacer cine, y para eso lo que necesito es la imagen, sí y no. Necesita la imagen, pero lo primero que necesita es pensar. Y para pensar con claridad, necesita lenguaje. Muy importante. Necesita lenguaje, necesita palabras, no hay manera de pensar sin palabras. Necesita concebir la imagen que quiere y que necesita. Aquí voy a poner a la niña llorando. Eso requiere una precisión de la imagen porque le ayuda a elaborar el pensamiento. Necesita una niña a punto de llorar, una niña llorando, una niña que acaba de llorar. ¿Qué es lo que necesita para lo que está pensando y ha decidido que quiere transmitir?
En definitiva, lo que necesita es una gran capacidad de transmisión de lo que quiere transmitir, de lo que es el objeto de su mensaje. Un fragmento, Nila, de unas declaraciones tuyas. ¿Cómo puede el periodista librarse de las presiones que siempre van a estar allí? Diciendo que no acepta presiones. Digamos eso como la forma de librarse de las presiones. Pero lo fundamental es que esté convencido de que no debe aceptar presiones. Y las presiones son de distinto tipo, ¿verdad? Te mandan regalitos, te invitan, te ofrecen. Y el periodista verdadero sabe que frente a todo eso tiene que resistir. Pues tú puedes caer antipático, te mandan un regalito y lo devuelves. Porque generalmente no te llega, sino que te lo dejan en la puerta. Entonces te lo llegan y ¿quién trajo? Entonces escribes una cartita, agradeces mucho, pero es política nuestra. Porque la pregunta es ¿por qué te lo regalan? Aquí había un alcalde, que no quiero convertir en político el programa y por eso no lo nombro, que para Navidad les regalaba a los periodistas televisores, cocinas, refrigeradoras. Entonces la pregunta es ¿por qué? Si tú fueras profesor, fueras secretaria, ¿te mandaría el alcalde a regalar televisores, cocinas, refrigeradoras? ¿Por qué? Entonces, y las presiones son de distinto tipo, ¿no? Porque comienzan por los reporteros. El reportero no le resulta y entonces buscan al jefe del reportero. Después buscan al editor general y por último buscan al director. Pero claro, la suerte es que allí todos trabajamos con eso. Pues si alguna vez alguien se aparta de eso, ya es otro problema que se tratará de otra manera. Pero esta cosa, y yo te digo, a mí me consta que el Universo, por ejemplo, ha perdido publicidad. Porque cuando va que no le acepte, va al director. Entonces ya al director lo llama el gerente, ¿no? El gerente general. Y entonces, bueno, no quisiera que nuestras relaciones se vieran, ¿no? Ya tú sabes lo que quiere El decir, lenguaje, ¿no? el tono. Y entonces al director le toca decir, mire, usted haga lo que cree que tiene que hacer, yo hago lo que creo que hay que hacer en mi trabajo, cumplo con mi deber, chao, adiós, hasta luego. Me acuerdo de una empresa que 2 años no anunció nada en el Universo y después tuvieron que regresar, bueno. Pero lo que quiero decir es que a veces se generaliza y se piensa que no, todos son unos comerciantes, lo que les interesa es la plata. Yo tengo muchos años trabajando en esto. Mi experiencia personal no es esa. Yo no digo que no exista, a lo mejor sí. Pero donde yo he trabajado, yo nunca vi. Nila, me interesaría mucho preguntarte algo. ¿Cómo es para una mujer, en tu experiencia personal, el camino en el periodismo? ¿Es tan fácil como para un hombre llegar a cargos de poder? ¿Tú crees que influye el ser mujer? Esa es una pregunta que es difícil, ¿no? Porque uno puede opinar a partir de su experiencia personal, nada más. Y yo realmente no he tenido esa experiencia de que no haces tal cosa porque eres mujer. Al principio, alguna vez me acuerdo que discutíamos un tema y yo propuse, era cuando estaba toda la efervescencia del petróleo y esto, y comenzó a formarse Nueva Loja porque la gente iba a vivir creyendo que ahí estaba el futuro, ¿no? Entonces yo propuse, ¿y por qué no hacemos un reportaje sobre cómo vive la gente en la zona petrolera? Uy, qué buena idea, pero nos toca salir ya a mediados de la próxima semana. ¿Y quién va a ir? Todos están ocupados. ¿Y cómo que quién va a ir? Si la idea es mía. ¿Y qué dice? ¿Y tú vas a ir? Y yo, sí. Y me fui, claro, ese viaje es como para contar 1000 anécdotas, porque no había las carreteras que hay ahora, o sea, era complicadísimo, ¿no? Había que ir pedazos, cuando llegamos, pedazos a pie,
había que ir en el carguero del ejército que iba repartiendo la carga de la comida en todos los campamentos, había que hacer dedo, había hasta llegar a donde íbamos, ¿no? Pero yo creo que un problema que, por lo menos en mi generación, teníamos que afrontar es, si yo digo que tengo los mismos derechos y que puedo hacer las mismas cosas, yo no puedo reclamar privilegios. Yo no puedo ir porque soy mujer. No, pues, no. Bueno, interesante tu perspectiva, Nila. Me da la impresión de que tú abogas mucho por un periodismo que esté más cercano a la gente, un periodismo. ¿Cómo lograrlo? Porque a veces se habla de los periódicos como que expresaran, por ejemplo, las opiniones solo de las élites. A ver, hay obviamente los periódicos, todos los periódicos tienen una sección de opinión y tienen sus columnistas, ¿no? Que el periódico los escoge y los acoge. Pero es muy importante saber lo que la gente piensa. Tú no puedes hacer buen periodismo si no sabes lo que la gente piensa. Entonces, por ejemplo, hay en el Universo, que yo puedo hablar de eso porque es donde trabajo, hay una página diaria de cartas de los lectores. Me he visto. ¿Sí? Y luego, a mí la gente que trabaja conmigo me molestan, ¿no? Como le gusta a Nila cada vez cuando programamos algo, digo, y sí, pues eso dice fulano y esto dice el otro, que el médico, o el ingeniero, lo que sea. ¿Y la gente qué dice? Ya vamos, como le gusta a Nila, vamos a salir a la calle a preguntar a la gente qué piensa. O vayan. Y otra cosa, ¿por qué creer que las fuentes están solamente en las oficinas públicas, en las instituciones de renombre? No necesariamente, eso no es todo el país. Eso no es todo el país. Entonces, a ver, ¿qué pasa en Partido Popular? La semana pasada acaban de incorporarse algunos jueces de paz. ¿Qué son los jueces de paz? ¿De dónde salen? Ha habido un montón de comunidades que se juntaron para hacer cursos y después saber de qué se trata y cada comunidad nombrar, porque los nombran ellos mismos, sus jueces de paz. Y de eso no estamos diciendo nada, no puede ser. No puede ser. ¿De dónde crees que viene esa vocación tuya por saber qué piensan las personas? ¿Qué piensa la gente? Hace un momento extra micrófonos yo te preguntaba si eras católica y tú me decías que tratas de ser una buena cristiana. ¿Crees que tiene que ver con tu formación cristiana ese interés por los demás? Y en parte sí, y en parte tuve la extraordinaria suerte que nunca acabaré de agradecer, que mi primer trabajo fue en un colegio que entonces era el suburbio de Guayaquil. Entonces yo tenía 20 años, era pequeña como soy, bajita, flaca como una hilacha. O sea, tenía 20 años y parecía de 15. Y en ese colegio no todos los chicos estaban en edad escolar, era un colegio secundario. Porque en ese ambiente los chicos estudian un año, no estudian el otro, fueron tarde a la escuela. Entonces, habían chicos que eran mayores que yo. Y yo me acuerdo mi primer día de clase, cuando yo entraba al colegio, los chicos decían, compañerita, ¿se va a sentar conmigo? Decía, y ahora cuando sepan que soy la profesora, ¿qué va a pasar? Y yo me voy a la clase y te digo que me temblaban las piernas, que no es figura literaria, era que me temblaban las piernas, yo estaba asustadísima, pero sabía que no se me podía notar. Y comencé a ver la realidad. En ese colegio, mi primer aula era una covacha de caña que tenía una de esas escaleritas como tienen las casas rurales para subir. Y yo tenía en mi clase 62 chicos y había asiento para 32. Una multitud. ¿Y hacía calor, Nila? Los demás buscaban piedras del Para barrio, del sentarse. patio, para sentarse, se sentaban en el suelo, lo que sea, ya. Entonces, todo eso me fue intrigando y luego fui descubriendo la realidad de los chicos y
Y hay una anécdota que yo la cuento muchas veces porque para mí fue, todos los profesores que ya tenían años allí me advirtieron de un tal chico, ¿no? Cuídate de fulano porque nos hace la vida imposible a todos. Entonces, bueno, yo voy a mi primera clase, paso lista y cuando lo nombro se para un chico enorme, enorme, alto, fuerte, moreno, presente, maestra. O sea, entonces yo lo miré, seguí mi clase en la que yo pensaba mucho porque yo ¿Clase de daba una lengua, de materia, español, de castellano? sí, mi primera clase era preceptiva literaria, se llamaba la materia. Y se suponía que en la primera clase yo tenía que lograr que los chicos supieran descubrir lo ridículo, lo feo, lo hermoso, lo bello, o sea, criterios estéticos. Y yo pensaba, en este ambiente, y del cual vienen cómo se desarrollan los criterios estéticos, ¿no? Estaba así haciendo un esfuerzo por salir a la clase, y de repente el chico del cual me habían advertido le pega un trompón al de al lado. ¿Y ahora qué hago? Bien, esas cosas no están en los Claro, no libros. están en los manuales. No, eso está. Y ahora yo había preparado mi clase con todas las normas de la didáctica, pero eso de ahí no estaba. Y decía, ¿y ahora qué hago? Y entonces le digo, señor fulano, hágame el favor de salir de mi clase. Que no, que... No, hágame el favor de salir. Que no, que yo... Y yo pensaba, ¿y si no sale, qué voy a hacer? Entonces, es que quiero explicarle. Muy bien, yo le agradezco que quiera explicarme, pero espéreme afuera y afuera me explica. Porque sus compañeros están aquí para recibir clases y yo para darles el conocimiento que ellos esperan. Entonces, se fue. Yo pensé que se iba. No, nadie. Me esperó Nanay. afuera. Me esperó afuera. Dice, maestra, yo quiero explicarle, a ver, explícame. Dice, mire, ese chico se pasa todo el tiempo insultando a mi mamá por lo bajo. Le dice de todo. Y yo ya estoy harto. Entonces ya no me aguanté y le pegué. ¿Y ahora qué digo? Yo hasta ahora digo, ¿cómo pude ver? Lo primero le digo, bueno, sabes, yo te felicito porque defiendas a tu mamá. Eso está muy bien y debes hacerlo siempre. Pero la próxima vez que quieras defender a tu mamá, por favor, no en la clase. Y después cuando yo me fui, digo, ¿será que este chico habrá entendido que le podía pegar en el patio o afuera del colegio? Pues yo simplemente en la clase, ya. Entonces el chico me dice, choque la maestra. Yo la choqué, pues. La Y chocaste. los otros profesores me preguntaban, ¿pero por qué a todos nos molesta menos a ti? Yo decía, porque yo la choqué. Ahora, este chico tenía otro problema. Siempre llegaba tarde y cuando llegaban tarde no los dejaban entrar. Y yo lo había visto varias veces trepándose por la pared del patio para meterse a la clase. Entonces yo decía, pero este chico si le interesan las clases. Claro, se esfuerza por llegar. Por llegar, ¿y por qué llega tarde? Entonces un día en vista de que ya lo habíamos chocado, le pregunté, le digo, oye, ven acá, ¿por qué llegas tarde? Entonces me dice, pero yo le puedo decir la verdad, la verdad. Sí, para eso te pregunto. Entonces me dice, mire, mi padrastro me exige que yo lleve dinero a la casa. Entonces él me ha conseguido un trabajo. Y el trabajo consiste en que yo tomo fotos en los cabarets del barrio. Ya te imaginas cómo eran los cabarets del barrio. Y me quedo hasta las 2, 3 de la mañana mientras pueda tomar fotos porque si no llevo plata no me deja entrar a la casa y tengo que dormir debajo de la casa. Y entonces de mañana me quedo dormido. Y ahora, ¿y después de esto qué se dice? Yo veo, mira, haz un esfuerzo por levantarte temprano y en todo caso duerme un poco de tarde antes de irte al trabajo. Y después el rector del colegio era don Francisco Huerta Rendón. Y un día yo le dije, don Pancho, ¿usted ha oído hablar de fulano? Sí, claro, ¿quién me ha oído en el colegio hablar de ese muchacho? ¿Y sabe por qué llega tarde? No. Entonces le conté. Entonces me dice, ¿qué quieres tú que yo haga?
Y yo no sé, yo no le puedo decir a usted lo que tiene que hacer. Yo solo Solo le cumplo cuento. con mi misión de Yo contárselo. solamente le cuento. Ah, ya. Ya. Entonces a la semana viene y me dice, dile que venga. Yo le digo, ¿qué hizo ahora? No, me dice, no hizo nada, dile que venga. Entonces dice el rector que vaya. Pero maestra, si yo... Y era Le para dije, algo no, bueno. no has hecho nada, no has hecho nada, quiere conversar contigo, anda. Y era que don Pancho le había conseguido trabajo con un fotógrafo que él conocía para que trabaje de tarde. El colegio trabaja hasta la 1 y él entrara a su trabajo a las 2. Entonces, desde ahí Raquel nunca más llegó tarde. Entonces, yo comencé ahí a aprender, eh, primero que la realidad, mira, en el país hay muchas realidades, o sea, no hay un Ecuador. Son muchos, ¿no? Muchos en pugna a veces también. Entonces, comencé a aprender eso y comencé a interesarme en los chicos y en la vida. Y hasta ahora, ¿no? He tomado unos días libres la semana pasada y ¿a dónde crees que me fui? ¿A dónde, Nila? Un día me fui a Bastión Popular porque quería ver la calle que ganó el concurso de Arreglando Nuestra Calle. Yo me dedico a seguirlos. Después de 2 años vuelvo para ver si era solo para sacarse el premio o la mantuvieron. Mira, encontré una cosa maravillosa, maravillosa, para mí. Habrá mucha gente que... La primera cosa que me llamó la atención es que la calle era absolutamente limpia. Limpia, no había ni un papel en el suelo, nada. Y había unos tachos de basura muy especiales que estaban hechos con palitos o de esas ramitas de los árboles que caen, ellos los habían convertido en tachos de basura. Entonces ya nadie en esa calle botaba la basura fuera del... Parecería, Nila, que la gente necesita un voto de confianza. Digamos, este joven necesitaba un voto de confianza o estas comunidades necesitan un voto de confianza, ¿no? Mm. Tú decías, Nila, a propósito de volvimos a la democracia en 1979, me parece, ¿no? Ya cumplimos 40 años, ¿no? No sé si un poco más, de vuelta a la democracia. Y tú dices que algo que no ha cambiado del todo es la educación. En tu experiencia, ¿qué podría hacer que la educación contribuya a mejorar la vida de la gente? No hay ningún cambio en la educación que sea real mientras no cambie la formación de los maestros. O sea, los maestros, para empezar, tienen que interesarse del medio donde viven sus alumnos. Por esta manía de la lista escolar. Entonces tú ves la lista escolar. Tantos cuadernos espiral. Tanto. A ver cuánto cuestan. Los chicos que vas a tener en tu escuela, ¿tienen plata para eso? No tienen. Entonces, es ridículo. Eso es ridículo. A mí no me importa, yo decía, a mí no me importa si me escriben del lado de atrás de una hoja de papel que ya está escrita, me importa que aprendan. Estaba perdiendo el tiempo porque no tienen poder de espiral. Y es probable que... Por un lado, ¿no? Por un lado. Y eso te permite entender un poco las costumbres, el lenguaje de los chicos, porque a veces los maestros dicen, es que estos muchachos son unos mangajos. Resulta que en el lenguaje familiar y de su entorno, se habla... es el lenguaje, pues. Entonces, eso primero. Y luego, educar no es instruir. Instruir es una parte de educar. Porque educar es educar al ser humano integral. Y yo te digo que cuando yo daba clases de pedagogía, se llama Introducción a las Ciencias de la Educación. La primera clase es ¿quién es el sujeto de la educación? Los alumnos, pues. Ah, ya, ok. ¿Y los alumnos qué son? Entonces, hasta que llegábamos a que eran seres humanos. ¿Y un ser humano qué es? Un animal racional. ¿Okay? Sí, esa es la definición que nos han enseñado a todos. Pero ¿es solo un animal racional? No es, pues. El ser humano tiene razón, tiene imaginación, tiene afectividad,
tiene por supuesto creatividad porque imagina, es un ser social, es un ser moral, es un ser que tiene que tomar decisiones porque es un ser libre. ¿Y eso quién lo educa? Entonces, estas cosas deben estar implícitas en el quehacer. Entonces, a todos los maestros se les enseña, a mí también, que usted debe terminar la clase, no puede terminar la clase sin comprobar que transmitió el conocimiento. Pero el conocimiento es una Así cosa. es. Y fíjate ahora, Nila, yo quisiera preguntarte, en el contexto de pandemia, con educación a través de Internet, clases vía Zoom, chicos que tal vez no tienen acceso. ¿Va a ser peor, Nila? ¿Tienes optimismo? Dime que no era conmovedora la foto esa en que había los dos niños subidos a un árbol para ver si así captaban la señal para el teléfono. ¿Crees que las cosas van a mejorar o van a empeorar? Yo creo que ahí va a quedar un vacío en esos chicos. Aparte de que la teleeducación no es que yo vengo y doy la clase, hablo de la cosa y ahí hay una cámara que... No, Es no es así. Hay que absolutamente preparar otro un material sistema, ¿no? Por audiovisual. supuesto. Hay que enseñarle a los chicos a leer el idioma, iba a decir, a leer la imagen, porque la imagen tiene sus formas de expresión y no es lo mismo hacer una toma de arriba para abajo que de Por abajo para supuesto, arriba. y algo que hoy por hoy tal vez estamos subestimando, ¿no? Nila, sobre el tema de la educación creo que podríamos decir mucho y creo que has dado ideas muy, muy interesantes, pero desde luego hay un capítulo del que me gustaría que habláramos por unos minutos. El universo cumple pronto 100 años, ¿no? Y ha pasado por momentos muy difíciles. Tengo un pequeño video, si puede ponerlo, por favor, que nos recuerda un poco estos momentos. La doctora Nila Velázquez Coello asume provisionalmente la dirección de Diario El Universo. En diálogo con Lenin Artieda asegura que la sentencia contra el diario no quebrará la línea editorial que la empresa ha mantenido por generaciones. Mantener una línea de más y mejor periodismo. Es el primero de los objetivos que tiene la primera mujer que en los 90 años de existencia de Diario El Universo se hace cargo de la dirección. Hace algunos días que conversábamos con los señores Pérez, ellos me consultaron que si en la peor de las hipótesis ellos tuvieran que estar ausentes un tiempo de la fundación, yo podría hacerme cargo de la dirección. Yo dije que iba a pensarlo y aquí estoy. La mañana del jueves se reunieron en la redacción para hacer el anuncio, para acallar rumores, para pedirles que sigan trabajando con normalidad. La línea editorial del periódico es la que consta en los principios del periódico desde la fundación y esos principios se mantienen. Le preguntaba, ¿lo seguirán llamando Rafael al economista Correa? Pues mire, esa es una cosa que habría que conversar con el grupo de editores y habría que ver, después de todo, Rafael es un hombre, ¿no? La nueva directora confirmó que la empresa no contempla ningún terremoto laboral y que se mantendrá en el cargo hasta que los hermanos Pérez retornen al país. Y no se sabe hasta cuándo. ¿La sentencia no va a quebrar la línea editorial? ¿El Universo no dejará de ser cuestionador del poder? Mire, es que una esencia del periodismo es ser cuestionador del poder. Si se dejara de ser cuestionador del poder, cualquier poder, porque no se trata solamente del poder político, a veces se disgusta el poder deportivo, a veces se disgusta el poder empresarial, a veces hasta el poder de la farándula se disgusta. Pero ese es un riesgo del periodismo en el cumplimiento de su deber. ¿Y un riesgo que el Universo va a continuar asumiendo? Yo creo que lo ha asumido durante 90 años y no vale la pena dejar de hacerlo, ¿no? Nila Velázquez venía desempeñando paralelamente la dirección de la Fundación El Universo y el cargo de editora de opinión encargada, el puesto que antes era de Emilio Palacio. Pero ahora que asume la dirección deja todo lo anterior y se va a hacer periodismo. Que hay un diario que mañana debe estar en las calles. En Guayaquil, Lenin Artieda, Coavisa. Bueno, Nila, 10 años han pasado. Esa fue para mí una experiencia muy especial porque yo estaba acostumbrada a que yo hacía las preguntas.
Y en esa época, como era noticia lo que estaba pasando, entonces todos me preguntaban a mí. Y una vez me tocó atender una rueda de prensa a una multitud de periodistas y yo decía, ahora Ahora sé entiendo lo que se mejor, siente. ahora sé cómo es esto. ¿Qué opinas, Nila, sobre estos 10 años que han transcurrido? En ese entonces el universo tenía 90 años, ahora tiene 100. En estos 10 años, ¿cómo evalúas? Verás, yo creo que la primera cosa es que si el universo resistió los 10 años famosos, en parte fue, bueno, la decisión de los directores, aquí cualquier cosa menos severa, fue el respaldo de los periodistas, del personal. La redacción del universo es una redacción sólida, de gente que sabe del oficio, y esta circunstancia ayudó, digamos, a que más vale eso se hiciera más patente y más intenso, ¿no? Porque la angustia del personal, a mí me convencieron que me encargaran de la dirección con eso. Pues, o sea, Nila, el personal está angustiado porque se dice que el gobierno va a tomar el periódico, que el director va a ser fulano, mengano, nada. En cambio, si es usted, a usted la conoce. Eso va a dar Entonces, tranquilidad, digamos. entonces ya, y realmente fue así, ¿no? Entonces, el trabajo sí era un trabajo bajo tensión, porque no voy a decir que no. Claro. Era un trabajo bajo tensión, todos estábamos tensos, pero era un trabajo con empeño, ¿no? Y me decía, pero ¿qué vamos a hacer? Más y mejor periodismo, eso es lo que vamos a hacer, nada más. Y claro, yo tenía que cuidarme lo que decía hasta la última palabra, ¿no? O sea, entonces, ¿qué va a hacer el universo? Más y mejor periodismo. Y fue un clima que poco a poco fue cediendo. Pero ¿dónde están los directores? ¿Dónde están? Tranquilos, los directores están en tal parte y están haciendo tal cosa y han puesto la demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Se los mantenía al día, ¿no? Y yo creo que eso ayudó, fue tenso, para mí fue, porque Era una demanda millonaria la que puso el presidente, ¿no? 80 millones de dólares. dólares. Y después dijo, ya, les disculpo. Y el juez les puso 40. 40 millones de dólares y 3 años de prisión. Yo creo que cuando vino la cuestión del perdón fue por la presión internacional. Por supuesto. Nila, ¿tú crees que la libertad de opinión debe ser absoluta? A ver, yo creo que la libertad de opinión es un derecho. Todos los derechos, yo creo que todos los derechos terminan donde comienza el de los otros. Entonces, yo creo en la libertad de opinión siempre y cuando se base en la verdad, en el respeto al otro, etcétera, ¿no? Y por eso, si el columnista escribe una cosa y el aludido u otra persona escribe otra cosa, también tiene que ser publicada. En estos espacios a veces que se llaman defensoría del lector, por ejemplo, ¿no? Sí. Se propicia eso. Entonces, aquí, ahora, lo que pasa es que todas las cosas tienen que ser verificadas, porque a veces te escriben y yo exijo rectificación porque... Entonces, a ver, dijimos esto a partir de qué, cómo, cuándo. No, así está, mire, aquí está el documento, aquí está la grabación. Sigue la tarea de investigación, ¿no? Incluso hay gente que dice algo y después dice que no dijo. Entonces hay que guardar la grabación y todo. Entonces, si el señor tiene razón, se publica la rectificación. Si el señor no tiene razón,
también se publica la rectificación, pero se lo llama. Tal vez en Y nosotros acostumbramos lo siguiente, hay una chica que hace este trabajo estupendamente porque es un trabajo muy difícil. Lo llama, el señor, hemos recibido su carta de rectificación, queremos decirle que tenemos las pruebas, Si usted insiste, la vamos a publicar con una nota de la redacción diciendo de dónde sacamos la información. Y algunos dicen, no, entonces déjelo. Tal vez en el caso de opinión es más difícil, ¿no? Porque no estamos hablando de hechos. Entonces, en el caso de opinión, ¿cómo regular? ¿Hasta dónde? Es difícil porque no todas las personas que escriben en una columna aceptan de buen grado que tú les digas, oye, se te fue la mano, ¿no? Esto, no, pero no es imposible, ¿no? Algunos se resienten, pero Sí, tiene que ser, claro. ¿qué se puede hacer? Quiero enseñarte, Nira, unos breves fragmentos de un personaje quien seguramente conoces y ya nos vamos aproximando al final de este diálogo. Es, póngalo, por favor. No creo que sea un género que aborde temas más que suaves, quizás livianos, digamos. Al contrario, o sea, me parece que realmente es un género que se mete con cosas pesadas. No es periodismo de investigación, hay una gran diferencia entre ambas cosas. Pero me parece que la crónica es lo más parecido en el periodismo, si querés, a un documental, en términos audiovisuales. Entonces, pensar que eso puede ser liviano, otra cosa es algo que me parece que es una cuestión más cultural, que creemos que si vemos algo que nos entretiene y nos sumerge en un universo determinado, aun cuando nos está contando una historia terrible, tendemos a pensar que puede llegar a ser un poco, quizás un género, quizás tendemos a pensar que puede llegar a ser un género un poco, eso, como liviano. Y a mí me parece que al contrario, digamos, ¿no? Como la crónica cuenta historias de todo tipo, terribles, felices, bueno, felices no muchas, digamos, pero los prejuicios con los géneros están en la cabeza de la gente. Yo no estoy para dar esa batalla, digamos, ¿no? Cada uno, pero no creo que sea un género liviano en absoluto, al contrario, me parece que es uno de los géneros que si está bien hecho logra que la realidad que estás viendo arañe al lector como te arañó a vos como autor. Yo siento que hay un riesgo ahí que es como decís vos, como naturalizar, digo, como que el escándalo sea tal y tan a menudo y tan cotidiano y tan de todos los días, que todos los días en la tapa del diario estén descubriendo como, ¿no? que por un lado la gente empieza como a no tomárselo muy en serio y por el otro lado como que se empieza a formar parte del paisaje. Ah, sí, otro que se robó 14 millones de dólares, otro que se robó 14 puentes, otro que se robó 16.000 escuelas. Me parece que ahí la crónica precisamente tiene como bastante rol para jugar, o podría jugar un rol interesante. Que es precisamente ese, ir en contra de la naturalización. Para responder cómo hacerlo, digamos, básicamente creo que los textos que están bien escritos y que tienen una llegada y que todo depende de la mirada. Si vos mirás eso como autor, como si lo miraras por primera vez, el lector muy posiblemente tenga ese mismo acercamiento de descubrimiento a esa realidad. Si vos se lo contás como asumiendo que esto forma parte del paisaje, bueno, esa mirada, digamos, es la misma mirada que va a tener el lector, ¿no? La verdad es que a mí me cuesta mucho pensar en esos términos como la más difícil o la más qué sé yo, porque me suena un poco como a coleccionar figuritas. Yo me tomo muy en serio mi trabajo. Entonces no pienso en mi trabajo como en una colección de anécdotas de eso, colecciono el más difícil, el más mudo, el más antipático, la más adorable, el que más admiro, el que no me cuesta pensarlo en esos términos, lo veo más como un corpus grande de cosas, digamos, y me parece también que es un poco como pensar en esos términos, como decir, bueno, lo más complicado, no sé, es medio como cosificar a las cosas, como ponerle, y trabajamos con materia prima muy sensible, que es historia de la gente, entonces no
no, digo, mi cabeza no está habituada a pensar en esos términos. Soy la persona más pesimista del universo. Realmente tengo muy pocas esperanzas de que las cosas vayan a cambiar. Me parece que lo que demuestra un libro como este es que hay gente increíble que, a pesar de que todo demuestra que las cosas no se pueden hacer, las hacen, se entregan a eso. Una respuesta posible a tu pregunta sería quizás que con más gente como esta estaríamos un poco mejor, digamos. Yo creo o sea, soy pesimista, pero también confío en que la mayor parte de la gente que conforma nuestros países es gente buena, porque si no estaríamos saliendo todos con un arma a la calle y no es eso lo que pasa. Pero soy bastante, no sé, escéptica, pesimista, no soy nada cándida, no creo en utopías, soy como muy descarnada en ese sentido. Entonces, creo que para darte una respuesta cabal sobre eso hace falta un tipo de personalidad mucho más soñadora y esperanzada que la mía. Yo creo que no estoy capacitada para responder esa pregunta y que mi responsabilidad es guardarme esa respuesta para mí, porque podría ser una respuesta muy terrible. Porque el mundo es un lugar tremendo. Digo, yo no soy una persona que vive, que sea paranoica ni desconfiada, no aplico esas cosas para mi vida, pero sí veo que el mundo es un lugar que está pensado o armado solo para los fuertes y que para los débiles hay pocas oportunidades, hay, digamos, parches, si querés, consuelos, pero no una vida Muchas de gracias. verdad. ¿Qué te parece, Nila? ¿Qué opinas sobre la trayectoria de Leila y sobre esta opinión respecto del género de Yo la estoy crónica? totalmente de acuerdo con ella. Yo soy una gran defensora de la crónica. Ahora, no es fácil. La crónica no es un género fácil, porque el periodista está preparado para contarte un hecho absolutamente sujeto a esto primero, esto después, esto fulano dijo esto. En la crónica tú cuentas una historia. Entonces es distinto hasta el lenguaje, es más fluido. Tal vez más literario también, ¿no? Pero más fluido, te deja un poco más de libertad y es más completo también. Es más completo porque te toca el entorno, te ayuda a sentir lo que está pasando ese rato, ¿no? A identificarte más. La crónica es un género difícil, pero es un género muy importante si tú quieres transmitir una realidad. Muchas gracias. Te propongo, Nila, hacer unas preguntas muy cortitas para ir terminando y te agradezco muchísimo por esto, pero no van a ser tanto. ¿Hay alguna virtud que tú admires especialmente? Una virtud que yo admire especialmente, la autenticidad. ¿Hay un nombre de mujer que te guste? Nunca he pensado en eso, pero mi nombre no me disgusta. Nila, es un nombre muy especial, ¿no? Sí. Nila, no sabemos de dónde viene el nombre. Sí, no, me gusta mi nombre. ¿Hay un animal que te guste especialmente? Los pájaros. ¿Una hora del día que sea tu favorita? El atardecer. ¿Hay algún lema en tu vida? Es difícil, pero no imposible. ¿Un árbol que te guste? Un árbol que me guste. Me gusta mucho el sauce. ¿Algún país del mundo en el que quisieras vivir? Ecuador. Yo he viajado mucho y nunca he querido quedarme en ningún lado. Me gusta mucho mi país. ¿Qué podrías hacer
¿Qué podríamos hacer todos para que Guayaquil sea una ciudad más vivible, más armónica? Yo creo que un poco lo que hablábamos hace un momento, poner más atención en las áreas deprimidas de Guayaquil. ¿Hay algún libro que repose ahora en tu velador? ¿Algún libro que esté ahí aguardando por tu lectura? Yo tengo algunos libros esperando al mismo tiempo. Mira, sí, tengo algunos libros esperando al mismo tiempo. De distinto tipo, ¿no? En este rato tengo el libro sobre el barrio del Centenario, el libro sobre las dictaduras latinoamericanas de Osvaldo Hurtado, el libro de Yamil Maguad. Libros de política, de historia también, ¿no? ¿Hay algún verso que te sepas, algún verso que recuerdes? Yo creo que he olvidado casi todo, sabía. Nila, si es que vamos a pensar que Dios existe y vamos a pensar que tú mueres y que ahí está Dios aguardándote, ¿qué te gustaría que Dios te dijera? Hola, Nila. Bueno, muchísimas gracias, Nila. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias a ti. Muchas gracias.